Vamos a uno y uno. Tú eres de aquí. Sí. Ok, Roy. Bueno, ya. Buenos días, señor presidente. Bueno, sí, ya. Buenos días, señor presidente. Buenos días, gobernadoras, secretarias, secretarios. Igualía Cedillo de Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, nada más conocer su opinión al respecto de la carta que contestó ayer el Instituto Nacional de Acceso a la Información con respecto a la carta que usted envió y también su opinión sobre la decisión del INE de que la carta que firmaron todas y todos los gobernadores de Morena se tiene que dar de baja con motivo de la veda electoral. Gracias, presidente. Bueno, lo cierto es que yo ya presentía que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto. No permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, que también es una minoría. La mayoría de los periodistas gana muy poco y se arriesga mucho. Los que andan en la calle, los que andan haciendo la nota, no los que están en las oficinas, los restaurantes de lujo. Entonces, no dan información, no quieren. Ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola. Ya lo que he aclarado es que él puso, y así fue su frase, ¿no?, de defensa, o en eso se sustentó. Él puso de que era una exageración. Si quiere y me lo autoriza, lo doy a conocer. Si él me lo autoriza. Nada más para probarle que no es una exageración. Que sí puedo probar que recibió en el 2021 35.200.000 pesos. Y que tengo todas las facturas y todos los comprobantes. Entonces, no lo aceptó la transparencia. Eso ya quedó de manifiesto que sí obtuvo esto. No me estoy metiendo con su familia. Me gustaría que solo diera a conocer, pero por voluntad propia, sus bienes, cuántas casas tiene, cuántos departamentos, cuántos en México, cuántos en el extranjero. Ya también aclaré de que de los 35.200.000 pesos al año, de Televisa solo son 2,5 millones
que ya Televisa, si quiere también, podría aclarar de qué son esos 2,5 millones. El informe que tengo es de que se los paga Televisa de un programa que se llama Talentos Televisa. Esto lo digo porque Televisa dio a conocer que había llegado a un acuerdo con Oded Mola y que ya no iba a trabajar en Televisa y que ya no recibía dinero Televisa desde el 2019. Y eso que estamos mencionando es del 2021. Pero en la primera información se habló de 11 millones y no, son 2,5 millones. El resto es de otra empresa, porque Televisa vendió su parte. Era la W y la mitad de las acciones de esa empresa las mantiene el grupo Prisa, que edita El País en España. Y la otra mitad, Televisa, la vendió a Miguel Alemán y luego Alemán a Cabal Peniche y le pusieron otro nombre, pero en los papeles que me entregaron decía Televisa y en efecto, ya revisándolos bien, de Televisa nada más son 2,500,000. ¿Y cuánto es para 11? 9, ¿no? 8,5 para la otra empresa, que no tienes sí, pero el actualizado donde ya está la otra empresa, el nombre, porque hay una que es Radiopolis, ese es el de Prisa, pero hay otra empresa que es la que constituyeron cuando Alemán compró a Televisa. Entonces, dejó pasar una oportunidad el Instituto de la Transparencia para hacer la investigación, de que nada debe, nada teme, y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y sí, puede ser que en cuestiones privadas se respete, pero aquí estamos hablando de dinero que tiene que ver con lo público, porque los medios pues son concesiones, tienen que ver con el sector público, son entidades de interés público, los medios, y en varios casos reciben dinero de gobiernos. Por ejemplo, una de las fuentes de financiamiento de Loret es Latinus, y Latinus está vinculado con las empresas que vendían los medicamentos al gobierno. De ahí viene también el enojo, porque 10 empresas, una de ellas la que apoya económicamente a Loret, le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos en medicamentos al año.
Entonces, como eso se canceló, pues se produjo un movimiento en contra nuestra. De ahí viene lo de las protestas, de el desabasto de medicamentos, la de los niños de cáncer, que es muy lamentable, pero que no es porque les preocupen los niños de cáncer, o que les preocupe de que tengan sus medicamentos los niños de cáncer, es que dejaron de robar o ya no se les permite robar. Entonces, el gobierno de Michoacán compraba medicamentos y otros gobiernos que no voy a mencionar aquí, de los estados y desde luego en el gobierno federal anterior eran los que dominaban. Entonces, sí tiene que ver con dinero público. Además, es inmoral que un periodista, por muy inteligente que sea, gane 3 millones de pesos mensuales. Pero no solo es eso, hay quienes ganan más que Loret. Y eso la gente ni lo imagina. Los expresidentes antes tenían pensiones que sumaban 5 millones de pesos mensuales y las cancelamos. También por eso es su enojo. 5 millones de pesos mensuales. Y nos parecía una exageración, pero yo puedo probar, si me lo permite el INE, de que hay periodistas que ganan más de 5 millones de pesos mensuales. De estos que mencioné. Estamos hablando de Loret 3, pero es que hay quienes ganan más. Entonces, ¿qué son? Es que juegan un papel fundamental porque son defensores del pueblo, luchan en contra de las dictaduras, de los gobiernos autoritarios, defienden los derechos humanos. Denuncian la corrupción. No, nada de eso. Son golpeadores para lo opuesto, para desprestigiar a quienes de verdad luchan en favor de los pobres y en contra de la corrupción. Entonces ya sucedió esto. Esa es tu pregunta, ¿no? Bueno, pues ya lo decidió el INE, es parte de lo mismo. El INE es la carta de los gobernadores. De los gobernadores de Morena, el Sí. INE decidió que se tendría que dar de baja. O sea, que hablaban de apoyar a su gobierno, de los proyectos, etcétera, y de la reforma eléctrica. Pues sí, es el INE. ¿Qué se puede esperar? Ahí en el caso del INE sí quiero tratar un asunto. Ayer dije de que un periodista, Ricardo Rafael, estaba en una lista de
proveedores del INE y él pidió un informe al INE y el INE contestó de que no era proveedor ni tenía ningún contrato ni le daban dinero. De ser cierto, pues está aclarado. Sin embargo, debe el INE informar por qué lo tiene en un documento oficial. ¿No puedes poner el documento? Esto fue lo que yo vi, porque está en las redes, porque se generó una polémica con una compañera y ella dio a conocer esto. Así fue, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, que del 11 para atrás, dice el INE no tienen registro, pero esto es lo que aparece y en esto me apoyé para sostener que él tenía vínculos con el INE. Entonces, que aclare el INE, porque lo que dice es de que del 2011 para atrás no tiene información. A lo mejor esto es de antes de esta. Sí. Entonces, ojalá y el INE, ¿no? Aclare, profundice, por el periodista y por el interés público sobre estas cosas. Gracias, presidente. Y por último, el año pasado, si no me equivoco, la Ciudad de México y Quintana Roo, en particular Cancún, fueron de las tendencias, o fueron de los destinos más visitados de todo el mundo en temas de turismo. Presidente, derivado también que la pandemia de COVID-19 viene a la baja, conocer si el gobierno federal tiene alguna estrategia para impulsar el turismo en las regiones del país donde así sea. En este caso podría ser Quintana Roo, Baja California, los destinos tendencia, Ciudad de México en algún momento dado. Y también conocer, presidente, si el gobierno del estado de Baja California de manera puntual tiene alguna estrategia de turismo en atención también a todo el tema de las rutas vinícolas, de lo que se puede explotar en Baja California. Conocer en el gremio federal, presidente, y también en el ámbito estatal, si se tiene alguna estrategia para impulsar este ámbito, presidente. Gracias. Bueno, el turismo es estratégico, se está impulsando en Quintana Roo, en Baja California, en todo el país. Y es una actividad que va creciendo, que va teniendo cada vez más importancia, porque son muchos los recursos naturales, las bellezas naturales de México. Alguien me decía ayer que veníamos en el avión, el ingeniero Reobó, de que estuvo en Mexicali y viajó de Mexicali a Tijuana y que quedó sorprendido de la Rumorosa, de la belleza de la Rumorosa. Y hablábamos de eso, de que México tiene lugares muy bellos, espléndidos. Entonces, vamos nosotros a seguir fomentando toda la actividad turística. La verdad es que está creciendo el turismo, está creciendo la economía. Afortunadamente, ya estamos pasando lo más
grave de la pandemia, van a la baja los contagios en todo el país y lo más importante, las defunciones, los fallecimientos, y se nota de que ya estamos regresando por completo a la normalidad en lo económico. Lo podemos ver si tienes la lámina de empleos de febrero. Y ayer, no sé cómo esté hoy, pero ayer estaba el peso muy apreciado. Si tomáramos en cuenta lo de ayer, podría decir que durante todo el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido devaluación en México, y esto no se veía. Tenía décadas. Entonces, 2029 es a como estaba cuando llegamos. Y estos son los empleos. Sí, hasta el 13, ¿no? 70,826 nuevos empleos en febrero. Entonces, la economía va avanzando y va a seguir avanzando. Sonia de Anda, de esquina 32. Y presidente, ay, perdón, permítame que se me trabó aquí el teléfono. Mire, buenos días, señor presidente. Antes de realizar mi pregunta, los periodistas de Baja California queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo, y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas. Expreso los nombres de los 5 periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Ever López, presente. Y bajo este esquema, señor, me permita preguntarle ya en lo personal, si usted está enterado de que se mantienen privadas las audiencias de nuestra compañera Lourdes, del caso de nuestra compañera Lourdes Maldonado, a sugerencia del Ministerio Público. Es un tema de interés público y que usted pues ha sido una persona que siempre ha hablado de la transparencia, y esto nos cierra a nosotros la posibilidad de entender qué fue lo que pasó y de vigilar de cerca este crimen. Y bueno, si me permite después hacerle otras 2 preguntas. Gracias. Bueno, decidimos estar aquí en Tijuana para informar, y les diría que se está informando sobre Lourdes, sobre este lamentable asesinato, más de lo que se acostumbraba o se utilizaba de pretexto
con el llamado debido proceso, porque lo que queremos es que haya información. No tenemos nada que ocultar, nada absolutamente, y no hay impunidad. Entonces, se está informando. Si el Ministerio Público, los jueces no informan, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Y me gustaría que se aclarara si no se está informando, porque lo que estamos haciendo ahora es la información de todas las dependencias, es de la Fiscalía General, de la Fiscalía del Estado, el grupo que se integró para venir a hacer la investigación. No fue un asunto fácil. No hay muchas cámaras, por poner un caso. Fueron los vecinos que nos ayudaron, pero vino un equipo especial hasta que se logró saber quiénes habían participado, autores materiales. Y el gobierno del Estado, la Fiscalía Estatal, trabajando de manera conjunta, como no se hacía antes. Es muy lamentable lo de la compañera y todos los asesinatos, pero no estamos nosotros actuando con indolencia, no. Entonces, que te expliquen o que nos informen el por qué no dan más elementos sobre la investigación. Con su permiso, presidente, en razón de lo que usted señala, es nuestra obligación decirle, informarles que no se ha hecho una audiencia pública por el riesgo de uno de los testigos especialmente. Entonces, más adelante se va a dar a conocer exactamente cuáles fueron las medidas que se tomaron, pero hoy es por el riesgo de un testigo. Entonces, sí lo queremos mencionar y esperamos su amable comprensión. No significa una medida discrecional de la gente del Ministerio Público. Nosotros estamos de acuerdo con esa medida de apartar al testigo especialmente para la protección y por el debido proceso. Pero esa es la razón especial y esperamos su amable comprensión. Y en el caso de Margarito, nos sentimos pues que en primera con el caso de Lourdes aún no nos queda claro el móvil, y también con el caso de Margarito sentimos que ha sido relegado pues en estas investigaciones bajo la atención que acaparó pues la compañera Lourdes por el hecho de que se presentó en la mañanera a pedirle también pues intervención en su caso, ¿no? ¿Cree que de verdad nos garantiza que Margarito no va a quedar impune a pesar de que estaba muy claro lo que sucedió con él? En ningún caso, en ningún caso. Estamos investigando todos los crímenes y eso es lo que nos permite tener autoridad moral y dar la cara, porque trabajamos todos los días
Yo personalmente recibo el reporte diario de actos delictivos en el país, de lo que sucedió en las últimas 24 horas, y todos los que estamos aquí, juntos, tomamos decisiones. Todos los días. Eso nunca se había hecho en la historia de México. ¿Cuándo se habían levantado los presidentes? A las 5 de la mañana. Todos los días. Entonces, el caso del fotógrafo, del compañero Margarito, todos los casos son investigados y no van a quedar, y no es un asunto de que porque se dio a conocer en la mañanera lo de la compañera Lourdes, o porque está protestando el Washington Post, el New York Times. No, es un asunto nuestro, de convicciones. Nosotros venimos de luchar en favor del pueblo, en favor de la vida. Sabemos muy bien que el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. No somos ambiciosos, vulgares, que llegamos aquí por detentar el poder, por sentirnos muy importantes. Nosotros llegamos sin dejar trozos de dignidad en el camino. Por eso llegamos. Si se tratara de llegar a toda costa, no hubiesen dejado pasar en el 2006, no nos hubiesen robado la presidencia, si hubiera sido negociado con la mafia del poder. ¿Pero qué iba a pasar en el país? Bueno, lo que sucedió con Fox, que habló de un cambio y siguió lo mismo, o lo que pasaba aquí en Baja California, que no engañaron de que iba a haber un cambio. ¿Y cuántos años de corrupción en Baja California? De los gobernadores, de sus allegados. No, es distinto esto. Y pueden ser casos complejos, como este de la compañera Lourdes o de Margarito, pero vamos a llegar a esclarecerlo. Era muy difícil, por ejemplo, detener a los que participaron en el crimen de las mujeres y de los niños de Bavispe. Y saben que de casi 30, ¿no? 28 detenidos. ¿Y cuántos nos faltan? 10. O sea, participaron 38. Y hay 28 detenidos. Y así en todos los casos. Entonces, tengan confianza de que nosotros vamos a aplicarnos, y no solo porque es nuestra responsabilidad, es una convicción, es un asunto nuestro. Señor, y por último de mi parte es preguntarle si usted respalda el mecanismo que siga protegiendo a personas que hacen uso de la libertad de expresión y piensan que pueden, a pesar de usando este derecho, violentar las leyes que están incluso limitando la forma en la que se aplica este derecho.
¿Le parece correcto que se proteja con policías a quienes difaman, calumnian, insultan, atacan sin pruebas? Hemos tenido casos. Hay voceros de narcos que estuvieron protegidos con este mecanismo. Hay voceros de narcos que aspiran a llegar a este mecanismo porque hacen transmisiones en redes sociales. ¿Le parece correcto? Y sobre todo también tenemos un tema de impunidad también reconocida por el subsecretario Encinas, que incluso le pediríamos si puede venir aquí a Tijuana y escucharnos para que integren este mecanismo. Y sobre todo porque él reconoce que hay un 90% de casos de impunidad en el caso de las denuncias que han sido atendidas por este mecanismo. Gracias. Sí, la próxima semana, me dice la gobernadora, viene Alejandro Encinas, le vamos a pedir que revisen lo del mecanismo. Ya lo están haciendo, pero de todas maneras lo atendemos. Presidente, buenos días. No sé si se escucha. Preguntarle primero que nada sobre estas muertes de Margarito y Lourdes. Tenemos versiones de que fue por un grupo criminal local, en el mismo caso un cártel. Si nos puede usted decir si esto es verdad y el nombre, y también preguntarle por su recorrido que va a ser el día de hoy. Creo que va a ser por la garita de Otay 2. Se adelantaba esta semana que querían adelantar el proceso del lado mexicano para el año 2023. Saber si esto es cierto, por favor. Sí, ya se informó. ¿Puedes tú comentarlo? Hasta donde se pueda, porque de lo que vimos, en 2 casos, a los autores materiales los han asesinado. Entonces, sí tenemos que cuidar eso, nada más, pero no es con el propósito de ocultar la verdad o de proteger a nadie, pero lo que se pueda decir. Sí, gracias. Abundando en lo que dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez, recordarán ustedes que hay un debido proceso y una presunción de inocencia y formalidades esenciales que debemos cuidar. Por eso en todas las presentaciones evitamos poner apellidos de los imputados, se tapa los ojos, porque lo que queremos cuidar son procesos penales que redunden en sentencias condenatorias y no difundir información que pueda jugar en contra de las propias víctimas, de la familia de las víctimas, del gremio y también de los testigos, lo que decía la secretaria Rosa Isela, porque al final del día estos grupos no están cruzados de brazos. Y si nosotros aportamos información sensible, no solamente afectamos el debido proceso y los abogados que ellos tienen, que muchos son despachos que cobran mucho dinero y que además se meten a fondo a este tipo de detalles. O sea, no se van al fondo de la culpabilidad, tratan de tumbarte una detención, como yo lo explicaba en el caso Salina Cruz, donde a pesar de que fueron agarrados en flagrancia, ellos trataban de jalar cualquier hebra para tratar de tumbar la detención. Entonces, por esa razón, sí somos muy cuidadosos de la información y apelamos a la comprensión, porque lo que queremos es finalmente que no haya impunidad, que haya cero impunidad, y por eso lo debemos cuidar. Sí, una de las líneas de investigación, en el caso de Margarito Martínez, apunta a un grupo criminal. Por ahí ha habido algunos artículos o cuestiones que han dado nombres, pero nosotros tenemos la obligación de ser muy responsables. Lo que sí podemos insistir es que ya están por salir mandamientos judiciales, cateos, y ustedes van a saber finalmente de quién se trata, pero tampoco queremos alertarlos o dar elementos para que el día de mañana sus abogados, sus litigantes traten de tumbar esta situación. Acuérdense que esto luego es una carrera de obstáculos, hay que lograr justificar, dar datos, generar los mandamientos judiciales y que luego los procesos sean exitosos. Y acerca de lo de las obras,
es importante que se sepa en Baja California y en todo el país que ya las aduanas están administradas, manejadas por la Secretaría de Marina y por la Secretaría de la Defensa. Ya son decisiones que se tomaron y se van a reforzar todos los mecanismos de vigilancia en las aduanas con sistemas de cámaras, con tecnología avanzada y también mejorando espacios y llevando a cabo obras en la frontera. Cuando llegamos al gobierno, recibimos un fideicomiso de aduanas de 55,000 millones de pesos. Ahora ese fideicomiso tiene 90,000 millones de pesos. De modo que vamos a utilizar una cantidad importante de ese fideicomiso. Lo vamos a dejar como lo encontramos, con precios actualizados, pero todo el excedente se va a invertir. De ahí va a salir el dinero para los 10 kilómetros del segundo piso por la línea fronteriza y lo de la aduana de Otay. Y así otras inversiones. En los dos casos de Tijuana va a ser la Secretaría de la Defensa la encargada de la construcción. Ya tenemos los presupuestos y se va a llevar a cabo esta acción. Estamos reforzando con acuerdo conjunto con el gobierno de Estados Unidos, las aduanas, también buscando no hacer como antes, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era antes aquí? Que hicieron una aduana de entrada para supuestamente decomisar armas. ¿Se acuerdan cuánto gastaron en un elefante blanco? No sé si funciona, pero antes habían decomisado como cinco pistolas y había costado muchísimo. Entonces eso ya no se puede seguir haciendo. Presidente, y por último, saber si hay algún tipo de presión que estarán ustedes poniendo en el gobierno de Estados Unidos para que ya habilite la garita peatonal Pet West que está junto al Chaparral, porque pues el gobierno hizo todo un esfuerzo para quitar el campamento migrante del sitio, pero esta garita no está operando y las líneas están larguísimas para cruzar aquí en Tijuana, se hace mucho caos vehicular. No sé si ya ustedes tuvieron alguna conversación con ellos para poner agentes en el sitio. Pues qué bien que nos dices, porque hoy nos va a acompañar el embajador de Estados Unidos y le vamos a plantear lo que estás aquí dando a conocer. Básicamente es el embajador que nos va a acompañar porque se está trabajando, repito, de manera coordinada en la frontera y va a estar con nosotros en la aduana de Tijuana y en Nogales.
básicamente. Sí, porque no podemos hacer actos de otro tipo. También. Adelante. Buenos días, presidente. Rosa León, nuevamente, bienvenido a Baja California. En la última oportunidad que tuvimos de estar aquí con usted, le planteaba yo 3 temas. El primero, la seguridad para el Valle de Mexicali. Celebramos que se haya dado la captura de un importante generador de violencia. Sin embargo, la seguridad pública, presidente, en el caso particular de Mexicali, necesitan los policías más equipamiento, patrullas, armas, más plazas para agentes. No sé si la gobernadora le planteó este asunto esta mañana en su conferencia, en su reunión de seguridad. El otro tema que le planteamos fue el de la planta fotovoltaica. Usted comentó que estaría el secretario de Gobernación, Adán Augusto, analizando y resolviendo el estatus de la obra. Nos reunimos recientemente con directivos de la CFE y ellos nos informaron que la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, estaba por definir los permisos. No sé si usted en esta gira de trabajo va a hacer algún anuncio al respecto. Bueno, en los dos casos estamos trabajando de manera coordinada, ya lo he dicho y lo repito, con la gobernadora Mariana del Pilar. La verdad, es de primera la gobernadora que tiene. Pero necesita más recursos. Y ella ya nos planteó que se requiere reforzar todo lo relacionado con la seguridad, y el general dio a conocer de cómo Baja California tiene una atención especial. Correcto. Y vamos a seguir apoyando en todo. Si quieres tú plantear, me gustaría que explicaras, digo, una sugerencia sobre lo del nuevo procurador y de el futuro secretario de Seguridad Pública. ¿Cómo no? Rosa, buenos días. Efectivamente fue uno de los temas que abordamos en la mañana con el presidente en la mesa de seguridad, el tema del Valle de Mexicali y los operativos que se requieren realizar en esta zona, en esta región del estado. Hablábamos sobre las capturas de generadores de violencia en esta zona, que, bueno, como saben, ha sido en apoyo con la Sedena y en colaboración con las distintas instituciones en materia de seguridad pública, con quien hemos estado en constante coordinación. En cuanto al tema del recurso, quiero anticiparlo que vamos a recibir un adelanto del FASP, un refinanciamiento que se está haciendo por parte del gobierno federal para contar con mayores recursos durante este ejercicio fiscal para poder dotar en equipamiento a las policías del Estado, que coincidimos que es una de las principales herramientas que tenemos que brindar para la realización de sus funciones. Y platicábamos justamente también sobre pues, la designación del nuevo fiscal, el licenciado Ricardo Iván Carpio, que como ustedes saben viene de dentro de las instituciones de procuración de justicia, conoce el tema de la investigación y para nosotros es sumamente importante empatar nuestra estrategia de seguridad con la estrategia de seguridad federal para impartir justicia, para que la justicia sea real y evitar la impunidad en los casos de violencia en nuestro estado, como se ha venido logrando durante pues las últimas semanas con el nombramiento del fiscal, particularmente en los casos y en el caso muy lamentable de la compañera de ustedes, Lourdes Maldonado. Pero esta es una enmienda, es un imperativo de nuestro gobierno, de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el brindar justicia y que se acabe la impunidad. Y asimismo, la designación del secretario de Seguridad Ciudadana, el general Landeros, un perfil que, como ustedes saben, conoce bien la región, conoce la zona, conoce Baja California y que además pues tiene una cercanía con la Sedena, con quien durante los últimos meses hemos estado trabajando de manera muy cercana, con mucha comunicación, lo cual nos ha permitido pues reducir la incidencia delictiva
y los homicidios dolosos y la captura de estos importantes generadores de violencia. Gracias. Sobre la planta, sí, gracias. Sobre la planta, sí, yo creo que la CRE va a resolver en estos días. No tengo información de último momento, pero voy a pedir que si se puede hoy mismo, se dé a conocer cómo está el trámite. Porque también dimos a conocer la segunda etapa de Baja California tiene un gran potencial, el presidente, para la generación de energía renovable, como es el proyecto de Sempra, que ya va por su segunda etapa, y pues necesitamos generar más energía solar desde Mexicali. Y Mexicali es la capital del estado, presidente, y ojalá que ese presupuesto del que usted habló que tiene dentro de este fondo de las aduanas también sea beneficiado. Nos ha solicitado la comunidad exportadora, la aduana de Mexicali se la encargamos encarecidamente. Sabemos que Tijuana tiene un movimiento extraordinario, pero no podemos dejar de largo Mexicali. Se lo voy a agradecer. Sí, lo tomamos en cuenta, porque sí, vamos a llevar a cabo estas dos obras, pero sí tomamos en cuenta lo de Mexicali, como lo estás planteando. Pues ya nos vamos a ir. Una. Como tengo derecho a dos, van a ser dos. Presidente, abiertamente la periodista Lourdes Maldonado hizo responsable al gobernador, en ese entonces gobernador Jaime Bonilla, de lo que le pasara. Yo quiero saber si a este punto de la investigación, en este momento, el ahora exgobernador está siendo investigado o está descartado. Pues no hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla, que ni siquiera era una cosa de gobierno, sino de empresas. Era una denuncia que ya había ganado un laudo a favor de Lourdes, pero se está haciendo la investigación, o sea, no está concluido el proceso. Lo que sí, yo no recomendaría, aunque somos libres, de utilizar estos lamentables hechos con propósitos politiqueros, porque ni siquiera se puede hablar de política. El exgobernador Bonilla enfrentó a los conservadores corruptos de Baja California. Es público y notorio. Entonces se da esta situación y quieren sacar raja. Eso no significa que haya impunidad. Nada más es que no adelantemos juicios, no hagamos juicios sumarios. No pueden haber linchamientos públicos por cuestiones partidistas o politiqueras. Hay que esperar a que se haga la investigación con el compromiso de que no hay impunidad para nadie.
Y digo esto porque aquí en Baja California, como dominó tanto tiempo el conservadurismo corrupto, porque me consta de cómo saquearon Baja California, tienen la misma escuela algunos medios de información, no generalizo, que el Reforma. Por ejemplo, hoy el Reforma, sus 8 columnas, fíjense el periodismo conservador, cómo actúa. Hoy las 8 columnas tienen que ver con el hecho de que Daniel Chávez, que se dedica al turismo, y sus hijos tienen una empresa en Estados Unidos y fueron los que invitaron a mi hijo José Ramón a trabajar. Ahora el Reforma fíjense la cabeza, el titular, amplía 4T concesiones de playas a Vidanta, que es la empresa turística. Esto es de lo más sucio. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo he visto el reportaje, pero habría que ver quién da los permisos. Porque este grupo tiene hoteles en Jalisco, en Nayarit, en Guerrero, en Quintana Roo. Y si son los gobiernos estatales, pues ¿qué tienen que ver los gobiernos estatales de Jalisco y el que estaba en Guerrero y en Quintana Roo con la 4T? Y si es del gobierno federal a quien corresponde dar los permisos, ¿qué dependencia y qué pruebas tienen de que yo, para favorecer a Daniel Chávez, ordené que les dieran los permisos? No hay nada de pruebas. Es una vil calumnia. Es lo que hace el AMPA del periodismo, con la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, ya basta. Son de lo peor los conservadores. Corruptos, deshonestos, que son dos cosas distintas. Corrupción y deshonestidad. Y además hipócritas. Aquí en Baja California, ¿cómo engañaron de que iba a haber un cambio? Lo que hicieron fue un acuerdo con Salinas y con todos para seguir saqueando en Baja California. Y este periódico es el boletín del conservadurismo en el país. Es un pasquín. Entonces, no es estar en contra de la libertad de expresión,
es que esto es una vileza. Yo nunca he hablado de la familia Junco, he hablado de los dueños, de Alejandro Junco, pero no de la familia. Pero ellos se meten con todo, no hay limitaciones, porque es mafia, mafia, y peor que las mafias, porque las mafias tienen ciertas reglas, o al menos antes se respetaba la familia y se iba sobre el que estaba metido en la mafia, no con los hijos, no con la familia. Y máxime si no hay elementos. Entonces, aclaro esto porque no hace falta, la verdad, no tengo información, pero los conozco al dedillo a estos conservadores. Entonces, me imagino que con este lamentable caso de Lourdes han agarrado a Jaime Bonilla, el exgobernador, pero a periodicazos, a golpearlo, porque así son. Esa es su naturaleza. ¿Saben ustedes lo de la fábula de, con todo respeto, ¿no?, a los animales, del sapo y el alacrán? Es buenísima. Que había una inundación y el alacrán se iba a ahogar y le dice al sapo: ayúdame, no seas malo, sálvame, me subo arriba de ti y llévame del otro lado del río, protege, sálvame. Y el sapo, buena gente, dice: está bien, súbete, te voy a llevar. Y ahí ya nadó el sapo, ya llegando a la orilla, ya el alacrán a salvo, lo pica. Y le dice el sapo: pero ¿cómo me haces esto si te estoy salvando la vida? Es que esa es mi naturaleza. Hay muchos que son así, que no tienen remedio. Estoy hablando de los políticos, ¿no?, y de los dueños de medios. Entonces, hay que tener cuidado, denunciar, y que no haya impunidad, y no permitir la corrupción, y no permitir el amiguismo, ni el influyentismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Pero también no dejarse engañar. Yo puedo hablar de todo esto con mucha libertad, porque tenemos algo a favor que es importantísimo, diría lo mero principal,
el despertar de la gente. Siempre lo digo, antes los medios tenían un poder omnímodo. Me refiero a las empresas, a los de arriba. Destruían a opositores y no había cómo defenderse, no había posibilidad de réplica. A nosotros en la oposición nos dieron hasta que se cansaron y aguantamos. Calumnia tras calumnia. De todo tipo. Y aguantamos. Pero afortunadamente, de las cosas buenas de los últimos tiempos, fue lo del Internet, las redes sociales. Y eso, aun cuando ya se están metiendo, las están manipulando, incluso tratando de censurar, cosa que no debe de hacerse. Por ejemplo, yo me manifesté en contra de que le quitaran la oportunidad de utilizar Twitter y redes sociales al presidente Trump. ¿Cómo una empresa va a censurar? Como ahora se me estaba pasando decirlo, pero lo que le hicieron al presidente de Honduras hace 2 días puede ser lo que se sostenga legalmente que hizo este señor. Pero ¿cómo lo van a encadenar? O sea, eso es prepotencia, violación de derechos humanos. Eso es indigno. ¿Encadenar a alguien? ¿Hace falta? ¿Qué no se puede detener a una persona, tenerlo ahí con custodios? ¿Ponerle cadena? Bueno, con todo y la manipulación de los medios, de las redes y los bots, con todo, se ampliaron las libertades. Porque ahora cada ciudadano puede ser un medio de comunicación. Y hace 10 años no era así. Eran los grandes medios, los corporativos, los que mandaban, hasta imponían autoridades, ya lo dije. Entonces, ahora es distinto, esa es la ventaja que tenemos. ¿Sí? Tenemos casi 300 millas de frontera entre Tijuana y San Diego. Hay particularmente 2 puntos donde el muro fronterizo está interrumpido. Y exactamente en esos 2 puntos hay campamentos del ejército mexicano. Uno al pie del muro y uno entre el muro primario y secundario de Estados Unidos. Es decir, ya en territorio estadounidense, donde la patrulla fronteriza informó que era por donde tenían el mayor flujo de migrantes, particularmente rusos. Quisiera saber exactamente qué hace en esos puntos los elementos del ejército mexicano, ahí en el muro fronterizo. Ayudan a que no haya tráfico de personas y sobre todo tráfico de drogas. Y en toda esta frontera estamos vigilando el tráfico de drogas. Y nosotros, en cuanto a lo migratorio, la política que tenemos es la de buscar que en los países centroamericanos y en México la gente tenga oportunidad de trabajo
y no se vea obligada a emigrar. Eso se lo he planteado al gobierno de Estados Unidos, se lo planteé al presidente Trump y al presidente Biden también, que la gente no abandona a sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Y por eso estamos buscando acuerdos de cooperación. Por eso fue muy importante lo del tratado, el que se volviera a firmar el acuerdo comercial con Estados Unidos, porque eso significa inversiones en México, en la frontera norte, para que la gente no cruce. ¿Fue decisión del gobierno de Estados Unidos en instalar estos dos campamentos? Son acuerdos conjuntos y nosotros pues no estamos a favor de los muros. Nosotros lo que queremos es tender puentes y buscar soluciones de fondo, repito, con la cooperación que afortunadamente se está dando, porque está creciendo la inversión extranjera, la inversión que está llegando a México, por la importancia que tiene la región América del Norte, con propósitos empresariales, comerciales. Esta es una de las regiones más atractivas para la inversión en el mundo. Entonces, yo tengo confianza que el fenómeno migratorio va a ir cediendo. Incluso estamos planteando que podamos llegar a acuerdos para que se otorguen visas temporales de trabajo, porque hay una realidad: no existe fuerza de trabajo suficiente ni en Estados Unidos ni en Canadá. No se puede crecer sin los trabajadores. Ahora que se padece la crisis por la pandemia y el gobierno de Estados Unidos toma la decisión de apoyar a los ciudadanos y dispersan mucho dinero, ¿qué pasó? Pues se llenaron los puertos del Pacífico, hubo más dinero, más demanda, sin la oferta suficiente, y más compras de Asia. Entonces, ¿por qué no producimos en América del Norte, que ese es nuestro planteamiento, lo que consumimos? ¿Por qué lo tenemos que traer de Asia? ¿Por qué no integrarnos y por qué no llegar a un arreglo de fondo en el fenómeno migratorio? Y aquí aprovecho también para decir que le hemos estado comentando al presidente Biden que siga impulsando su propuesta de regularizar a 11 millones de migrantes que viven, trabajan honradamente en Estados Unidos, y que vamos a estar pendientes porque esa iniciativa ya está en el Congreso en Estados Unidos y ya no va a ser el tiempo de antes, de que el gobierno de México se quedaba callado. Si, con todo respeto, hay legisladores de partidos en Estados Unidos que votan en contra de nuestros paisanos migrantes, nosotros lo vamos a dar a conocer. Vamos a
a expresar nuestra inconformidad y vamos a señalar respetuosamente qué partido fue el que no aprobó la iniciativa de regularizar a los migrantes mexicanos. Se lo dije al presidente Biden en el último encuentro. Los hermanos puertorriqueños son 5 millones. Los hermanos cubanos en Estados Unidos son 4 millones. Nuestros paisanos mexicanos son 38 millones. También, con todo respeto, no es posible que los hermanos cubanos tengan senadores, diputados, una gran influencia en la política interna de Estados Unidos, y los mexicanos, ya ciudadanos estadounidenses, no sean tomados en cuenta. 38 millones. Entonces, todo eso lo estamos tratando y no vemos que la opción sean los muros. Además, aquí, en Tijuana, cuando menos que me acuerde, en el tiempo que hemos estado, pues se han descubierto 2 túneles. Uno que me acuerdo muy bien, que pasaba por abajo de la garita. Y eso es lo que está haciendo la Secretaría de la Defensa. O sea, por tu pregunta. O sea, estamos vigilando la frontera, cuidando la frontera, y lo estamos haciendo de manera coordinada. Ya nos vamos a salir, ¿no? Gracias. Bueno, nos vemos.